Hola amigos de Vía Campesina, estamos en un nuevo programa, cambiando de escenario y haciendo alusión a un espacio que es físico, pero también tiene mucho de simbólico, que es este parque, que pues, el letrero que aparece atrás pues, habla de que no lo es y bueno, y en verdad pues, el espacio por ahora deja mucho que desear porque es un espacio inconcluido. Se supone que en este lado debe de haber una escultura, allá debe de haber un mural y debe de haber una intervención que permita reconocer y admitir que en este territorio no hace mucho hubo episodios supremamente violentos que generaron desplazamiento, generaron víctimas y hay en nuestro municipio una organización que precisamente recoge todo este tipo de situaciones, de personajes, de eventos que no pueden olvidarse. En nuestro país se hace mucho hincapié en perdón y olvido. Yo no creo que pueda existir ningún ejercicio de perdón con olvido. El perdón no es implicación del olvido. El olvido, entre otras cosas, es un asunto que considero supremamente grave porque cuando olvidamos las cosas las volvemos a repetir y volvemos a caer en esos círculos viciosos donde unos cuantos se aprovechan de la inocencia y la humildad de otros muchos y hacen lo que les da la gana y volvemos a ver esto que ya ha pasado en nuestro país cada 20, cada 30 años y se sigue replicando en distintos sitios de nuestro territorio nacional, con poblaciones indígenas, con poblaciones afrodescendientes, con población campesina y con cualquier tipo de comunidad. Entonces el espacio que aquí está erigiéndose es un espacio que replica algo que pasó en Granada y es la institucionalización del Salón de Nunca Más. El Salón de Nunca Más es un salón que está abierto los fines de semana, en semana también ocasionalmente abre sus puertas para que la gente no olvide qué fue lo que pasó en Granada, lo que pasó entre Santuario y Granada y lo que pasó en términos generales con todo el territorio del oriente antioqueño cuando todo el mundo guardó silencio y los campesinos inexplicablemente tuvieron que desalojar sus predios. Muchos no han podido retornar, otros no sabemos de su suerte y otros tantos murieron en el ínterin. Esta historia triste donde paraban un bus para bajar pasajeros y dejarlos acribillados en la autopista, en las veredas, en algunas vías secundarias o terciarias, pues fue muy recurrente y no podemos olvidar eso. No podemos permitir que la historia pase la página así impunemente. Y este espacio tiene que acoger todo ese acervo y todo ese sentimiento que expresa que este país está en un orden transicional en el que inclusive a esta hora pues tenemos y estamos a la expectativa de lo que pueda hacer en unos eventuales diálogos en La Habana para procurar, pues no que se dé una paz definitiva, porque sabemos que las condiciones del conflicto están todas vivitas y coleando, pero sí para llegar a cierta transicionalidad que nos permita negociar
que nos permita, inclusive en el ámbito personal, manejar el perdón, manejar la reconciliación, la palabra amable, la posibilidad de una participación de todas las partes y también recordarle a la misma administración municipal, a la administración departamental y obviamente al gobierno central que un país no se puede pensar sin la gente y especialmente sin la gente más humilde, que además es la más numerosa. Y si hablamos de democracia que se soporta en la voluntad de la mayoría, pues entonces esta mayoría es humilde. El problema es que los medios han incidido mucho en eso simbólico de estas personas humildes y estas personas humildes han llegado a pensar igualitico que una persona de extracción muy alta con las conveniencias y los ajustes necesarios para que se perpetúen ciertas irregularidades como la corrupción, el mismo cuento de los partidos políticos con sus mismas fórmulas, el asunto del comportamiento del Congreso, legislando para que unos cuantos se queden con la mejor parte del país. Y seguimos nosotros repitiendo escenas como si se tratara de una telenovela infinita, en donde en esta oportunidad cambiamos mucho de actores, pero sin embargo el público y la teleaudiencia sigue siendo la misma y se regenera para seguir con este tipo de programación. Este espacio entonces se debe erigir para que todas las personas que hayan sentido que esta historia las afectó participen en esa construcción. Permita que lo que se plasma en el mural, lo que aparezca acá en este espacio a nivel decorativo e inclusive la propia escultura sí sea un claro reflejo de eso que pasó, pero no en unos términos dolorosos y nefastos, sino por el contrario, echando mano de una memoria que nos debe preparar para la esperanza, para salidas alternativas y conjuntas y para la evolución hacia otras formas más trascendentales de formular la ciudadanía, donde cada persona, por humilde que sea sujeto de derechos y que se vea arropada por el resto de la comunidad y que todos actuemos con sinergia. Fue muy doloroso y quiero recordar a propósito cuando hubo esa violencia aquí, la indolencia que hubo en sectores de nuestra propia comunidad santuariana que pensaba que las personas que padecían esa violencia o los que fueron desplazados pues se lo merecían de alguna forma, porque lamentablemente hay un gran problema con la forma en cómo se maneja la religiosidad aquí en el santuario, y es que al que le va bien es porque reza y al que le va mal es porque no va a misa. Y esa fórmula es imprecisa e injusta. Dios no opera así y nadie es dueño de ese Dios. El término de equidad, de responsabilidades compartidas con una situación que hizo que este municipio del Oriente Antioqueño sufriera de una forma inexcusable la indolencia de un Estado, la indolencia institucional generalizada y la indolencia de la ciudadanía. Eso que pasó no puede volver a repetirse. Los espacios físicos, esos que tienen que permitir que la gente se apropie de ellos, el hecho de que haya un muro con un diseño, que haya una escultura que nos recuerde, que haya espacios que nos permitan recrear la memoria y al mismo tiempo encontrar cierta esperanza y cierto regocijo al recordar cosas que si bien pudieron haber sido dolorosas también nos pueden proyectar hacia un mejor futuro, pues también deben impactar todo lo urbanístico que hay aquí en nuestro municipio. Y hace mucho rato pues hemos también venido reclamando que el municipio carece de espacios para el esparcimiento. Si bien pues hubo intervenciones como en el caso del Parque del Santuario, vemos que de todas formas el parque en el contexto del pueblo pues ya como que desapareció y tenemos una plazoleta en lugar de un parque, y ahora que llega el parque educativo que también tiene
un diseño que no fue consultado con la comunidad y que se estableció de una manera monolítica, pues al menos adquiera una mínima funcionalidad, porque en este municipio hacen falta espacios para que las personas puedan instruirse, para que puedan disfrutar. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que cuando salgo con mi hijo no sé para dónde echar, aquí en el casco urbano. Va uno, se toma un café donde Ramón, o va y se come un heladito ahí al pie del parque, pero son muy pocos los espacios de esparcimiento y espacios que nos permitan ratificar esa memoria que tiene que ver con lo que fue este municipio y con lo que ha sido la región. Las formas urbanísticas nuevas de los edificios y las construcciones modernas han venido de una manera muy rápida, acabando con ese legado histórico y simbólico. Y las nuevas generaciones pues no veo que tengan como una mayor o un gran sentimiento de apropiación por eso que les antecede desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los contextos temporales en los que viven y habitan, pero también se debe a que aquí ha habido una irrupción violenta. Cuando hablamos de no olvido y cuando hacemos una clara alusión al asunto de la violencia, pues también tenemos que recordar que hay un episodio o hay un evento en términos generales de orden social muy fuerte y que ustedes ya me conocen, hay que visibilizarlo y hay que recordarlo siempre, y es la actividad campesina. No hace mucho, en estas pasadas fiestas del retorno, algún exconcejal en una actividad donde todo el mundo concurría aducía que qué bueno que estemos hablando de que hay una nueva vocación en el pueblo, que es este furor pues de la confección y eso, pero que también sabemos muy bien que no es el concepto de tiempo atrás, son maquilas, son trabajos a término fijo, no tenemos tampoco pues como quien dice muy posicionado un asunto laboral de alta jerarquía donde las mujeres que trabajan tengan muchas seguridades. En algunos aspectos de pronto un mínimo de población, pero yo recuerdo por ejemplo la experiencia de Coelsa cuando era una cooperativa y permitía que las chicas pudieran hacerse una casa, y habían unas gabelas y unas propuestas muy interesantes pues que formaban parte de un ejercicio muy consolidado de empresa. En este momento pues eso no es lo que está pasando, simplemente se maquila, se contrata y una vez que se concluye ese contrato para un tercero pues vamos para la calle, esperemos otro pedido y la volvemos a llamar o ya veremos o recortemos personal. Pero entonces al punto, estos personajes decían que qué bueno que había llegado pues la confección aquí al santuario, que porque por cuenta de la agricultura nos íbamos a morir de hambre y que este pueblo quién sabe qué sería de él si la agricultura hubiera continuado pues en boga, y en esa línea en la que pronto se caracterizó la agricultura en los años 70 y 80 y aún los 90 hasta que llegó la violencia. No olvidemos que cuando llegó la violencia la agricultura fue el sector más impactado. Yo le reclamaría a ese exconcejal que sale a las fiestas de retorno a decir que hay que cambiar de vocación porque el campo está mandado a recoger, que maneje un poquito de prudencia y respeto con la memoria del municipio, porque todos los que estamos acá nos reconocemos como hijos o descendientes de campesinos y esa historia no es ninguna bobada. El santuario sigue siendo, a pesar de todo lo que pasa, una despensa agrícola. El santuario, a pesar de todas las bobadas, tiene su mayor parte del territorio conferida a la explotación agrícola, que es lo que caracteriza y dignifica al municipio. Aspiro inclusive que ese renglón se vea fortalecido, que no haya asistencia técnica en los términos en que haya digamos una política pública de cara a que el agro se vea realmente que digamos acicateado. No, el agro no ha sido una prioridad de los gobiernos nacionales de los últimos turnos, y esa es otra situación muy diferente. Y cuando hablamos de la memoria y recordamos nosotros lo que pasó aquí en el oriente antioqueño, tenemos que establecer con mucha claridad que fue el sector campesino
el más golpeado por la violencia. En este municipio, en el santuario, no se puede hablar en contra de los campesinos, no se puede hablar en contra de la tradición campesina o mirarla como con cierto en tono de burla o en tono despectivo. Eso es un irrespeto. Quien lo haga desconoce cómo fue que se sufrió. Quien lo haga desconoce la cantidad de sangre derramada y lo está haciendo de una manera supremamente insoportable. Por eso tenemos que recordar de qué estamos hechos. Me duele que personas que han vivido en este municipio por tantos años, y bueno, no fueron campesinos, porque eso sí, quien lo dijo no es campesino, y no es agrodescendiente, porque su familia siempre ha tenido otras fórmulas para sacar sus recursos, y está bien, y van a misa, y eso está bien. Pero es que es importante, mis amigos, entender que aquí somos campesinos, en términos generales, y ese principio de identidad tiene que verse reflejada en la arquitectura, tiene que verse reflejada en la cultura. Necesitamos inclusive que los chicos cuando salgan aquí al pueblo, porque es que entre otras cosas, no sé si ustedes advierten, pero la Judea no es frecuentada por jóvenes del campo. Y los espacios de esparcimiento que hay acá, pues los pocos que hay, no son tampoco frecuentados por la gente del campo. Hay una clara división entre el campesino y las juventudes del campo y la gente del pueblo y otros que ocasionalmente vienen a dormir aquí en el pueblo los fines de semana, y eso también ha generado ciertas divisiones y eso también es bueno esclarecerlo. Hay presencia de tribus urbanas, están los metaleros, están los hip-hoperos, están los punquetos, y eso ya forma parte de algo que va a ser inevitable, porque como lo hemos dicho en pasados episodios, la ciudad se nos vino encima con todo esto. Esto de hecho forma parte de un concepto de ciudad que se autorreproduce, se autorreplica y que logra difundirse de una forma muy eficiente. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros entonces para recuperar la identidad? Para impedir que se olvide lo que es importante, para esclarecerle a las generaciones futuras que en este territorio han habido cosas maravillosas, pero que también han habido cosas dolorosas que nos han marcado y que no podemos olvidar de una manera tan rápida y de una forma tan sutil, pasar la página. Reitero, me duele como a todos los que padecimos esa violencia y vimos cómo nos mataron seres queridos y cómo nos eliminaron jovencitos. A mí particularmente me dejaron sin muchos de esos jóvenes. Yo era profesor en Guadualito y en 2 meses vi partir a 5 de mis muchachos por cuenta de ese hecho. Y es para mí muy doloroso pues que eso pase y que me hablen en este momento de que no, es que estamos en un momento de perdón y olvido, y que haya una ley que se intitule de perdón y olvido, porque es que no podemos olvidar. Es que si olvidamos hemos perdido la partida. ¿Cómo podemos construir un mejor país si soportamos toda nuestra tesis en un piso incierto de olvido? O sea, ¿en qué nos estamos parando? ¿Dónde están los cimientos y dónde está nuestra historia? Y si a esto se le tiene que denominar dignidad, entonces también por dignidad no se puede asumir el olvido. Es que la gente que nos mataron fue gente real, fueron hermanos, hijos, padres, madres, hubo mucho dolor. Que hubo gente que no lo sintió y que es indolente porque prefiere ver RCN y ver la realidad a través de RCN y Caracol, es otra cosa. Pero lo que pasó acá nos debió haber tocado. Y los que no lo sintieron, que se revisen, porque difícilmente pueden asumir un ejercicio de buena ciudadanía si siguen mirando para otro lado. Por eso, invito yo de una manera tan vehemente a que revisemos los conceptos de identidad, de recuerdo, de no olvidar, de no pasar la página tan rápidamente y permitir que nuestros niños, que nuestros escolares, entiendan y que por fin, y qué bueno fuera que una institución educativa se tomara la molestia. Afortunadamente tenemos muchas en las veredas, pero de las grandes que tenemos acá en el casco urbano, de reconstruir la historia del santuario, de permitir que los muchachos vuelen a Sadón siquiera un día al año,
que un día al año vean lo que es sacar zanahoria, lo que es sacar repollo, que entiendan lo que es vivir esas mañanas infinitas en el campo, ver esos atardeceres gloriosos y ver cómo esas páginas que desafortunadamente todos quieren olvidar y que no van a enriquecer los libros de historia, sí forman parte de la nuestra. Por esas razones que he expuesto, por la historia que nos embarga, por el compromiso que tenemos con los desaparecidos y las víctimas, con el compromiso que hemos adquirido con nuestro país, este tipo de espacio tiene que asumirse por parte de toda la comunidad y en especial por las personas que saben y se han identificado con la causa, que establece que este espacio tiene que mínimamente referirnos desde una perspectiva visual, desde una perspectiva participativa, ese nexo que hemos tenido con el pasado, con un pasado que tiene cosas bonitas, con cosas pues un tanto tristes, pero que evoluciona. Pero para que nuestra cultura en transición pueda tener pies sólidos, es necesario que se dinamice este espacio con la participación de todos para que refiramos siempre nuestras historias y que nuestros niños vean y que nuestros jóvenes vean y que toda la comunidad vea que no hemos olvidado, que siempre recordaremos a estas personas queridas y maravillosas que hoy no están con nosotros, pero que están aquí adentro, y que también le estamos garantizando a las generaciones por venir que los eventos tristes que hubo en este lugar no se van a repetir sin que nosotros no hagamos nada al respecto. Tenemos entonces que apropiarnos del espacio y reclamarle a las instituciones que apoyen la dignificación de los espacios que se hacen a propósito de las personas que han sufrido, de las personas más humildes, y que se ratifique esa memoria, no tan solo para que lo veamos, sino para que desde ahí empecemos a entender que el país, y un buen país, se construye desde la humildad. Decía Estanislao Zuleta que la mejor definición de democracia o de una persona demócrata es la que está del lado de las necesidades. Pienso igual. Si estamos del lado de la gente humilde, si estamos del lado de la gente común y corriente, y que somos de ese mismo tipo de personas, porque lamentablemente hay gente que es humilde, pero en la mente piensa que es de estrato 7, pero si nosotros somos consecuentes, pues también nos sabremos humildes, pues tenemos que pensar y tomar decisiones que permitan que la mayoría se vea beneficiada. No debemos pensar tanto en nuestro beneficio personal, debemos pensar un poco más en las demás personas, debemos pensar en que si hay comida para mí es porque seguramente va a haber comida para otros. Si va a haber comodidad para mí, también la he proyectado hacia otros. Porque la indolencia, que es eso que hace que le digan a un niño, coma mijito que hay muchos niños aguantando hambre en este momento, o démosle gracias a Dios que tenemos un techo mientras muchas personas están durmiendo bajo un puente. Ese tipo de reflexiones no enriquecen, por el contrario, están legitimando la injusticia. Yo no soy capaz de abrirle el apetito a nadie con la historia de que hay muchos que se mueren de hambre y por eso hay que comer. No, hay que abrir el apetito diciendo vamos a comer para ayudar, y vamos a tratar como lo hacen los campesinos, que siembran comida para todo el mundo. Y si uno va al campo siempre va a encontrar que le sirven a uno una mazamorra, una guapanela, le tienen una frijolada, así sea uno un perfecto desconocido. Mientras los campesinos vean en uno bondad, siempre tendrán las puertas abiertas, y eso es lo bonito de nuestro territorio. Yo siempre invoco eso. Ya inclusive una de las cosas que para uno es corriente en el campo es que uno llega y todo el mundo lo saluda. Aquí en el pueblo ya los conocidos, pero uno no puede saludar a un desconocido sin que lo mire raro. Eso forma parte de las transiciones de ciudad a campo. Y entonces, para evitar el olvido, para evitar que la estupidez se perpetúe y para hacer algo que nos permita llegar a un mejor lugar, reitero, en un contexto de diálogo,
en un contexto de transicionalidad y de búsqueda de paz y de búsqueda de participación, de que nosotros como ciudadanos nos metamos más en el cuento y no nos quedemos tanto eligiendo según los noticieros de moda. No, elijamos que, ay, ¿cómo está mi hijito? Y que elijamos a nuestros mandatarios porque se comprometen, y que participemos, critiquemos y seamos proactivos en la toma de decisiones, porque nuestro futuro está en nuestras manos. Entonces eso, mis amigos, es la invitación y la reflexión también para que este espacio se vea prontamente dinamizado hacia lo que debe ser, y que el ejercicio que se procura en efecto impacte a la mayor cantidad de comunidad posible. Mis amigos, con esta pues los dejo con esta reflexión, un abrazo y una invitación a una apertura en mí.